Bienvenidos al podcast ¿Razonas o reaccionas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Genaro Álvarez. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast ¿Razonas o reaccionas? Y es que queremos a través de las escrituras que podamos meditar, razonar lo que la Biblia nos enseña sobre estas verdades fundamentales. Pero por otro lado, no solo saber o tener la información correcta, sino también reaccionar, responder a lo que Dios pone en nuestro corazón a través de las escrituras. Y el día de hoy, en este episodio, vamos a tocar un tema tan importante, tan de pronto mal interpretado incluso por los mismos creyentes, que es la persona y el ministerio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y para eso invité a nuestro pastor, como familia hablo, Nick. Él es un hombre de Dios. Damos muchas gracias a Dios por su vida, por su familia, por su ministerio, por lo que Dios está haciendo en él y seguirá haciendo en él y a través de él. Damos toda gloria a Dios por supuesto, por su vida. Déjenme platicarles rápidamente cómo Dios contestó una oración que teníamos como familia desde hace un par de años. Estábamos buscando una iglesia, estábamos buscando hermanos en la fe que pudiéramos juntos seguir siendo expuestos a la palabra, seguir meditando en las escrituras, perseverando en ellas, teniendo comunión, verdadera comunión cristiana. Y de verdad que, bueno, no fue rápida la respuesta de Dios en ese sentido, pero fue en el tiempo oportuno. Y damos gracias a Dios, como a nombre de mi familia, evidentemente, damos gracias a Dios por el pastor Nick. Él es un hombre de Dios, lo considero mi amigo también. Tenemos algunos meses, desde el año pasado, conociéndole. Y la verdad es que nos gozamos mucho por lo que Dios está haciendo en su vida, en su ministerio. Y es alguien que respetamos mucho, que amamos mucho a él, a sus hijos, a su esposita. Les mandamos un saludo. Y muchas gracias, Nick, por estar acá en este podcast, hablando precisamente de lo que más nos une, que es el Señor, ¿verdad? Amén. ¿Cómo estás, Nick? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Muchas gracias. Qué amable. Gracias por invitarme. Es un gozo, la verdad es un gozo estar aquí con usted, con tu familia. Muchas gracias. Estoy bien en el Señor. Y siempre quiero empezar con eso, pues la gente que escucha ese podcast tiene que ejercer un poco de paciencia, el fruto del Espíritu Santo conmigo, porque todavía estoy en ese proceso de aprender el idioma, pero gracias, hermano, por invitarme. Es un gozo. Exacto, y ya ustedes lo escucharon, Nick es estadounidense, pero habla casi perfecto el español. Yo sé que te estoy poniendo más presión, pero la verdad es que me asombra cómo el Señor te ha abierto el entendimiento del idioma, porque tienes poco realmente estudiando el idioma y tienes poco tiempo. Platícanos un poco, Nick, de ti, la iglesia que te envió para acá a la ciudad de Tijuana. Evidentemente tú no eres de aquí. Sí. Tú y tu familia son misioneros. ¿De dónde vienen? Sí. ¿Cómo fue que el Señor los trajo acá a Tijuana? Platícanos un poco. Sí, claro. Mi familia, estoy aquí en Tijuana con mi esposa. Tenemos 4 niños, 4 varones, sí. Puros niños con mucha responsabilidad. Sí. Pero somos de Colorado inicialmente, ahí en Estados Unidos.
Nuestra iglesia enviadora se llama Southside Bible Church. Okay. Es una iglesia muy sana, muy fiel, la verdad. Tengo mucho respeto por ellos, por los ancianos ahí. Cuando me gradué de la universidad, encontré esa iglesia, Southside. Y empecé asistiendo a la iglesia ahí. Y bueno, es donde conocí a mi esposa también, Jackie. Y nos casamos ahí. De hecho, nuestro pastor nos casó y gracias a Dios, pues estábamos ahí. Recibí más o menos una educación ahí, ¿no? Ellos tienen como un instituto bíblico. Entonces, desde ahí recibí mi educación en como las cosas de Dios, ¿no? En la Biblia y después de unos años ahí, la iglesia me nominaron como anciano y gracias a Dios tenía la oportunidad de servir ahí con los hermanos y siempre pues he tenido por mucho tiempo desde mi conversión, un poco después, tenía este deseo, ¿no? de ir a otro país para compartir el evangelio, para ser misionero. Jackie, mi esposa, también tenía el mismo deseo. Y después de un tiempo ahí en Southside, sirviendo con los ancianos, Dios nos dio la oportunidad de venir por aquí. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí en Tijuana? Nosotros nos mudamos aquí hace 3 años, un poco más de 3 años, casi igual con ustedes. De hecho, llegamos en octubre de 2020. Entonces, nosotros también. El 1 de octubre llegamos acá a Tijuana. Y nosotros en la última parte de octubre. Pero sí, llegamos en medio de la pandemia. Y bueno, después de eso, pues empezamos aprendiendo el idioma. Ajá. Y Jackie, mi esposa, estaba embarazada con nuestro tercer hijo. Y nació en enero. Okay. ¿Ya nació aquí en Tijuana? No, de hecho, él nació ahí en San Diego. En San Diego. Entonces, sí, en enero de 2021. Okay. Y nuestro cuarto, sí, Lucas. Lucas es el que nació aquí. Nació aquí. Okay. Exactamente. Igual que mi hijo también. Mira, sí. Tenemos muchas cosas en común. La edad casi. Y se ríe. Pero tenemos muchas cosas en común. Y la verdad es que yo le agradezco a Dios por tu amistad, Nick, es mutuo, por tu cariño, porque han sido tú y tu familia como un vaso de agua en el desierto en nuestras vidas. Dios los ha usado y los está usando mucho en nuestras vidas. La iglesia Logos, que en un ratito más platícanos un poco de la iglesia, pero también los hermanos han sido de un consuelo, Dios ha sido maravilloso con nosotros en ese sentido. Amén. Y nos sentimos muy privilegiados de conocerles y damos gracias a Dios por eso. Amén. Y déjenme decirles que Nick predica en español, ¿no? Y el servicio es bilingüe, pero Nick predica en español y es maravilloso. Me asombra por el poco tiempo que tienes aquí en Tijuana y aprendiendo el español y predicar en español cuando tu primera lengua es inglés es maravilloso. Se te entiende mucho mejor que incluso algunos mexicanos. Aparte que Dios te ha dado un don hermoso de enseñanza y Dios les ha dado a ti y a tu esposa un corazón de pastores bien bonito y eso para la gloria de Dios simplemente. Y bueno, y hablemos del tema que tenemos por delante. Amén. ¿No? Amén. La persona del Espíritu Santo. Sí. ¿Qué pudiéramos comenzar hablando acerca de esta doctrina, de Dios el Espíritu Santo? ¿Qué pudiéramos comenzar hablando? Sí, pues yo creo que de todas las doctrinas que existen en la iglesia, podemos decir que la doctrina acerca de Cristo es tal vez la más importante, ¿no? Y también ya tocamos este tema, pero
Cristo, la persona de Cristo, tal vez es lo más atacado desde la historia de la iglesia, ¿no? Claro. Pero yo creo que el Espíritu Santo y la doctrina del Espíritu Santo tal vez es lo más abusado, esta doctrina, más abusada. Entonces, de hecho, tengo un dicho interesante de John MacArthur, quien tiene mucha de decir acerca de esta doctrina. Dice, no hay miembro de la Trinidad más difamado, más incomprendido, más distorsionado, más insultado, más deshonrado y más blasfemado en nuestra cultura eclesial contemporánea que el Espíritu Santo. Y en un sentido estoy de acuerdo con él, porque creo que es una falta de comprensión de quién Él es, el hecho que es una persona, ¿no? Y realmente cuál es su papel en la iglesia. ¿Cuál es su papel? Es muy importante que definamos esto. Claro. Esto que acabas de decir es muy importante porque de inicio la Biblia nos presenta al Espíritu Santo como Dios, como bien dices, Amén. Y por ende como una persona, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, eso es muy importante porque hay gente que ve o cree que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una especie de fuerza, de energía, ¿no? Y eso no es el Espíritu Santo. Claro, ¿verdad? claro, exacto. La Biblia claramente utiliza pronombres, ¿no? enfáticos acerca de el Espíritu Santo. No dice esto, ¿no? acerca del Espíritu Santo, sino usa pronombres muy claros, ¿verdad? Sí. Sí, por eso como iglesia también nosotros estamos platicando acerca de esta doctrina un poco. Y muchas veces decimos cosas como ¿qué es el Espíritu Santo, verdad? En vez de ¿quién es el Espíritu Santo? Es una persona, entonces necesitamos empezar ahí. Es una persona divina. Exactamente, y yo muy de acuerdo con las palabras del pastor John MacArthur. Creo que sí, incluso como cristianos de pronto tenemos una idea polarizada acerca de la persona, pero también de la función del Espíritu Santo y el cómo Dios el día de hoy nos da este regalo, ¿no? el consolador para relacionarnos con Él a través de su Espíritu. Pero ya estaremos hablando acerca de la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. Sí. Y creo que es importante, hermano, para empezar, definir más o menos lo que está ahí en la iglesia hoy en día. Porque yo creo que hay 3 posturas muy comunes. Y claro, nosotros queremos ser muy bíblicos, ¿no? Muy bíblicos en nuestra perspectiva acerca del Espíritu Santo. Y queremos definir su rol desde las Escrituras. Entonces creo que por primera vez tenemos más o menos la negación del Espíritu Santo. Existe muchas formas, como ya dijiste, que el Espíritu Santo es simplemente como una fuerza. Y hay muchos que creen eso, ¿no? Existen muchas falsas religiones, como los testigos de Jehová. Ellos dicen algo así, que simplemente es una fuerza. La fuerza activa de Dios. Activa de Dios, exactamente. Segundo, creo que existe otra postura que es aún más común, creo, en la iglesia hoy en día, y es como una perspectiva de experiencia. ¿Sí? Y es muy fácil hacer eso cuando importamos nuestras experiencias y lo que queremos creer acerca del Espíritu Santo sobre Él. ¿Me explico? Sí. Entonces eso es muy común, es muy triste, muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque como cristianos, cuando buscamos esas experiencias del Espíritu Santo, siempre el corazón humano va a querer más y más experiencias. Ándale. O sea, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Sí. De pronto, no sé, si te gustan los autos, te puedes comprar el mejor auto, pero al poco tiempo dices, no, ya me aburrió y ya quiero otro mejor carro, ¿no? Sí. Lo tengo en rojo, pero ahora lo quiero en negro, ¿no? Y es lo mismo con experiencias y con cosas que pensamos que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces de pronto quiero una evidencia, ¿no? Y quiero hablar en lenguas
y después pues ya me aburrí, ahora quiero hablar en lenguas angelicales, ¿no? Sí. O no sé, y Sí. te vas de experiencia en experiencia. Sí. Y eso es un grave error. Exactamente, y lo que la iglesia ha hecho, creo, hoy en día muchas veces es ellos se han enfocado en la experiencia en vez de la edificación. En vez de la persona. En vez de la persona. Y realmente uno de los roles, y vamos a tocar esto también, del Espíritu Santo es para glorificar a Cristo. Así y para es. conformarnos a Él. Así Es para traer orden a nuestras vidas. Claro. ¿Sabe? Y entonces muchas veces, eso es lo que vemos, muchas veces en esas iglesias es muy triste, ¿no? Ellos dicen cosas como, esa iglesia ahí son demasiado órdenes, tienen demasiado orden ahí en su iglesia, ¿no? Entonces ellos miran una iglesia ordenada, ¿sí? Y dicen cosas como, pues están privados del Espíritu Santo. No tienen. No hay libertad del Espíritu. Exactamente. Y eso es malo, ¿no? Porque sabemos que el Espíritu Santo siempre trae orden. Claro. ¿Sí? Pone orden. Así es. En la vida de cristiano. Claro. ¿Sí? En la creación, vamos a ver, en la vida, a través de santificación, en la iglesia. Entonces, eso es bien importante. Ahorita, cuando estabas mencionando que el Espíritu Santo trae orden, me remonté a Génesis, el capítulo 1, los primeros capítulos, cuando Dios está creando, ¿no? Y dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿no? Sobre. Y entonces vemos que Dios empieza a ordenar la creación. Así es. Y obviamente también es una ilustración de lo que acabas de decir, de nuestra vida. Ordenar nuestra manera de pensar, nuestras filosofías que hemos adquirido a través de los años. Sí. Ordenar nuestro corazón, nuestros sentimientos, lo que creemos. Y eso el Espíritu Santo lo hace para glorificar al Hijo en nuestras vidas. Amén. Ese es un punto bien importante. Amén. Porque ¿qué queremos en nuestra naturaleza? Queremos el pecado, y el pecado trae siempre desorden. ¿Sí? Trae caos. Trae caos. El Espíritu Santo, pues, hace lo opuesto. ¿Sí? Hace lo opuesto. El Espíritu Santo nos trae como orden. Y creo que como cristianos debemos entender que primero pensar qué es lo que yo quisiera que el Espíritu Santo hiciera, ¿no? Y a lo mejor en mi corazón lo que quiero es que haya caos, que haya cosas sobrenaturales. O quiero, a partir de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, ¿no? El cual me va a llevar a poder obedecer al Señor, a poder honrarle. Cosas que no son místicas, cosas que no son, son sobrenaturales en un sentido, porque no puede esto ser por nosotros mismos, pero no son cosas espectaculares en cuanto a experiencias, emociones, ¿no? Sino el Señor empieza a construir, a acomodar nuestra vida por y para Cristo. Sí, ¿verdad? Amén. Amén. Y yo creo que eso pues nos lleva a la tercera perspectiva. Y también igual con las otras perspectivas. Esta perspectiva también es muy peligrosa. Es decir, y tristemente, yo creo que es como una sobrereacción a esas cosas, y es que evitamos el Espíritu Santo. Entonces muchos dicen que el Espíritu Santo es la persona, el miembro de la Trinidad más olvidado. Es decir, que evitamos el Espíritu Santo porque debido a todo el abuso que existe en la iglesia, no queremos platicar acerca del Espíritu Santo. Evitamos su rol en nuestras vidas, ¿no? No hablamos lo suficiente acerca de él. Y tristemente eso también tiene implicaciones, porque a veces cuando evitamos el Espíritu Santo, eso afecta la forma en que oramos, afecta la forma en que hacer morir las obras de la carne, ¿no? No luchamos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, sí, claro, hay extremos siempre, en cada doctrina hay extremos. Entonces, no queremos caernos ahí, ¿sí? Porque también es un error. Claro. ¿Sí? El Espíritu Santo es tan santo, tan misericordioso, tan
amoroso, todos los atributos, tan esas cosas como el Padre y el Hijo. Así es. Entonces, no podemos evitar el Espíritu Santo al mismo tiempo. Sí. Exacto. Tendemos como seres humanos de pronto a que lo que ignoramos, tratar como de no darle importancia. Ándale, eso, ¿no? Sí, mejor dicho. Y la verdad es que en la palabra de Dios hay tanta información, tanta doctrina acerca de el ministerio del Espíritu Santo que debemos regresar a las Escrituras. Amén. ¿Verdad? Amén. Así es. Y por eso, hermanos, ya dijo usted que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Empezando ahí, creo que podemos ver que el Espíritu Santo, pues, vemos que Él habla, Él enseña, Él pues tiene emociones. Tiene emoción. ¿Sí? Como Efesios, tengo este texto, Efesios 4:30, cuando dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Podemos entristecerlo. Y entonces sí, el Espíritu Santo piensa, comprende, se le puede mentir. Y tengo aquí en mi Biblia Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira. Y dice en versículo 3, porque Pedro lo confrontó a Ananías y dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Entonces es una persona, no podemos olvidar eso. Claro. Tiene todos estos atributos de una persona. Exactamente. O sea, una cosa, una energía, no podría sentir, Ándale. no podría tener una voluntad propia, no podría entristecerse. Todas estas cosas que acabas de mencionar. Entonces, creo que eso es lo principal. Primero debemos observar lo que la Biblia nos enseña, nos muestra acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Entonces, no es una cosa, no es una fuerza, Amén. es la tercera persona de la Trinidad. Sí. Coigual con el Padre, con el Espíritu y con el Hijo. Sí. Exacto, dice su palabra que fuimos renacidos, ¿no? Por la palabra y esta palabra, ¿no? Por medio del Espíritu Santo que planta esa palabra en nuestro corazón. Entonces, la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es esencial. O sea, nosotros nunca desearíamos servir a Dios, servir al Evangelio, nunca en nuestra humanidad. Claro. Tú hubieras querido venir a Tijuana a servir al Señor, ¿no? Sino que es el Espíritu Santo que pone esos anhelos, esos deseos. Amén. El serle fiel a tu esposa, a tus hijos, eso lo pone el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nuestra relación con Él es esencial en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Sí, nos capacita. El Espíritu Santo. Efesios 3 dice algo así, hermano, casi igual que lo que dijo. Efesios 3, ¿dónde está exactamente? 3:16. Dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Sí, claro, nos capacita. Sí. Es esencial el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y me encanta porque Jesús en Juan capítulo 16 le dice a sus discípulos, ¿no? Yo me voy, pero les dejaré al Consolador. Ándale. ¿No? Paracletos en griego es esa palabra que significa consolador, ayudador, ¿no? Consejero, defensor. ¿no? Todo esto implica esta palabra, paracletos. Y literalmente que Juan 14. Literalmente el hecho que Él está a nuestro lado. Exacto. Está ahí con nosotros. ¿No? Pero también un poco más adelante en esa porción, y tú lo mencionaste al principio, el Espíritu Santo siempre va a buscar
glorificar a Cristo. Amén. ¿no? Amén. Es decir, el Espíritu Santo no tiene una agenda propia. Sí. No es como glorifíquenme a mí, ¿no? Véanme a mí. No, y es muy interesante porque de pronto he conocido iglesias, ministerios, donde por otro lado enfatizan demasiado la obra o los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y de pronto el spotlight ya está en el Espíritu Santo. Y Jesús de pronto dice, no, el Espíritu Santo va a dar testimonio y les va a recordar todo lo que yo les he dicho, ¿no? Exactamente. Es siempre su punto. Juan 16, exactamente. Para glorificar a Cristo. Exacto. Y si el spotlight no está en el Espíritu Santo, está en el hombre. Y ese es el problema. Exacto. Muchas veces podemos ver desde lejos, ¿no? El error que existe en una iglesia. Cuando el spotlight está en un hombre, en vez de Cristo, ahí está el problema, ¿no? Claro, porque muchas veces es muy sutil. Hablan del Espíritu Santo, de los dones, pero al final la gloria se la lleva aquel pastor, aquel predicador, aquel apóstol, que a través de esos dones, ¿no? Está haciendo milagros o está dando profecías. Y al final, la línea es muy delgada, pero al final la gloria se la está llevando esa persona y no Cristo. Y eso no es el ministerio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a glorificar a Cristo. Amén. Entonces, y una de las formas que nos lleva a glorificar a Cristo es, y también tú lo mencionaste al principio, es conformarnos a la imagen del Hijo. Amén. ¿No? Amén. Romanos 8. ¿no? Y esta porción de Efesios también que acabas de leer, 3. Entonces, toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, habla del ministerio, de la función, del rol del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. ¿Qué más tienes ahí en tus notas que quisieras compartirnos, Nick? No, amén, exactamente, hermano. Creo que podemos ver la obra del Espíritu Santo en hacer la voluntad divina del Padre, ¿no? Como en la creación, como ya lo mencionaste. Vemos eso en la encarnación, ¿no? Porque sabemos que Cristo es enviado por el Padre, pero ¿cómo viene al mundo? Exacto. ¿Sí? Es concebido por el Espíritu Santo. Un tema muy importante, la revelación escrita. ¿Sí? Segundo de Pedro 1 dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Exacto. Entonces, de hecho es interesante, vemos más o menos 250 veces que la palabra del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo. Más o menos 250 veces vemos el nombre del Espíritu Santo y sus acciones. Y la acción más común de toda la Biblia es dar revelación. ¿Sí? Es dar revelación. Y entonces, claro, tenemos las Escrituras. Y las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Y sabemos que las Escrituras son suficientes. Así es. ¿Sí? Ya tenemos todo aquí, todo lo que es necesario para la vida y la piedad está aquí en las Escrituras. La segunda cosa que es interesante acerca del Espíritu Santo, la segunda cosa que es más como común en las Escrituras es la santificación. Entonces habla primero de la revelación, después de la santificación. Y creo que esto es un tema muy importante también. Y muchas personas dicen, bueno, yo sé que el Espíritu Santo nos llena, ¿sí? De hecho es un mandamiento de Efesios 5, que sean llenados del Espíritu Santo. Pero ¿cómo funciona esto? ¿No? Es como, entiendo que quiero eso, muchos queremos ser llenados, ¿no? Queremos entender eso. Y creo que la clave, y nosotros hemos platicado un poco acerca de eso, yo creo que la clave viene no necesariamente en el sentimiento, en el pensamiento. Bueno, muchas veces pensamos, creo, que el Espíritu Santo es como
funciona como un indicador. Es la palabra como un gauge, Sí. Como un indicador de combustible, ¿sí? En el carro, por ejemplo. Es como en ese momento, hermano, tú tienes como 70% del Espíritu Santo. Yo tengo 50%. Y siempre estamos buscando maneras para como llenarnos aún más. Quiero más del Espíritu. Y es interesante en Efesios 5 porque la comparación que Pablo usa es muy interesante, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo? Dice, usa la comparación de ser... ¿Dónde está? ¿Qué parte? Donde dice sean llenados del Espíritu Santo. Sí, es Efesios 5, 16... 18, ¿verdad? Sí, ahí está. Exacto, 18. Dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Entonces hay una comparación ahí, ¿no? Es decir, cuando nosotros, si alguien está bajo la influencia del vino, alguien que está embriagado con vino, está bajo la influencia del vino. En el mismo sentido, Pablo dice que nosotros deberíamos ser bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, no es necesariamente una cuestión de cuánto de nosotros, cuánto del Espíritu Santo nosotros tenemos, ¿sí? Muchas veces pensamos así, es como yo tengo esa cantidad del Espíritu Santo, pero no es así. La cuestión mejor es cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo. Okay. ¿Me explico? ¿Ves la diferencia? Entonces nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y entonces, ¿de qué se trata eso? Se trata de una disposición de humildad, de dependencia, ¿no? Es decir, que es una disposición de sumisión, ¿sí? Y debajo del Espíritu Santo. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, es interesante porque hay conexiones muy importantes. El libro paralelo con Efesios es Colosenses. Muchos son muy similares esos libros, Colosenses y Efesios. Tienen casi los mismos temas que tocan, el mismo escritor, Pablo. Y dice algo muy interesante en Colosenses 3:16, que está relacionado con lo que dijo ahí en Efesios 5. De hecho, casi el mismo contexto, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué dice en versículo 16? Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Pero la clave ahí es que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Entonces creo que la clave aquí, y hay una conexión entre Efesios 5 y lo que dice aquí, es la palabra de Dios. Así es. Cuando estamos sometidos a la palabra de Dios, ¿sí? Buscando al Señor en su palabra. Y otra vez, el Espíritu Santo nos ha dado las Escrituras. Es inspirado por Él. Claro que sí, que Él quiere que nosotros seamos sujetos a su palabra. Claro, y esto no es para ser llenos del Espíritu Santo, no es para sacar poderes o para levitar, ¿no? Y cosas extrañas, sino principalmente para honrar a nuestro Señor. Amén. Y la forma de poder honrar a nuestro Señor, Dios lo ha establecido, y me encanta ver ese principio, ¿no? En Lucas 11 Jesús le dice a sus discípulos, precisamente hablando del Espíritu Santo, ¿no? Que se lo pidan al Padre. Y habla de esto, como de esta insistencia. Si realmente quieres la influencia del Espíritu Santo en tu vida,
necesitas anhelarla. Amén. ¿No? Y empieza diciendo en este capítulo 11 de Lucas, el que toca se le abrirá, el que busca hallará, ¿no? Y a veces queremos que Dios transforme nuestras vidas, o algún mal hábito o alguna actitud pecaminosa, nuestro propio carácter, algo, ¿no? Que Dios quiere que nosotros queremos que Dios transforme. Pero ¿qué tanto estamos tocando, ¿no? En un sentido a través de la oración? ¿Qué tanto estamos expuestos a su palabra? ¿No? ¿Qué tanto queremos que realmente el Espíritu Santo influya en cada decisión en nuestra vida, en el día a día? Amén. Porque a veces queremos que el Espíritu Santo sea como este genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Donde, Señor, cámbiame y quítame este vicio del cigarro, ¿no? O de la pornografía, o lo que sea. Y Dios en su misericordia muchas veces lo hace así, pero Él quiere que vengamos a Él y que humillemos nuestro corazón, que inclinemos nuestro oído a su palabra. Amén. ¿No? Y por medio de estar en comunión con el Señor a través de su palabra, el Espíritu Santo va a empezar a tener influencia en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, etcétera, ¿verdad? Amén. Amén. Y después produce el fruto glorioso, ¿no? El que estamos buscando, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Y es de esta misma disposición. Me gusta la palabra cuando humillarnos, ¿no? Es como necesitamos humillarnos, ¿no? A Él. Y dice que Dios está cerca de los humildes y está contra los orgullosos. Entonces, otra vez, es una disposición de dependencia, de necesidad. Ayúdame, Señor. Y exactamente, hermano, creo que muchos no pensamos lo suficiente acerca de su obra en nuestras vidas. Sí, porque a veces creo que es mucho más sencillo de lo que a veces queremos plantearlo, ¿no? A veces queremos ir a una reunión especial, que oren por mí para ser lleno del Espíritu Santo, que mágicamente el Señor venga sobre mí, me transforme. Y a veces no ese es el camino que Dios quiere para nosotros. A veces yo sé que tú como pastor le dirás a alguien, ¿sabes qué? Aparta un tiempo de cada día de tu semana y abre la palabra, ¿no? Y empieza a adorar a Dios, empieza a conocer al Señor a través de lo que lees, ¿no? Amén. Y llena tu corazón, Amén. tu mente de la palabra de Dios. Sí. Colosenses 3:16, ¿no? O sea, que abunde la palabra de Dios. Claro. Y ahí, cuando hay esa disposición, el Espíritu Santo, pues ahora sí, como pez en el agua, se va a mover en nuestras vidas, ¿no? Y a veces es más sencillo de lo que queremos. Queremos de pronto algo muy místico, muy súper, ¿no? Quiero ir a una campaña de la iglesia y a veces, ¿no? Dice Pablo a los romanos que es mucho más cercano, ¿no? Está la palabra de nuestra boca, de nuestro corazón, ¿no? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y entonces si te sometes, ¿no? A su voluntad, a su palabra, el Espíritu Santo hará su obra en nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Exactamente. Son los medios sencillos que Dios nos ha dado. Pero decimos sencillos porque son sencillos, son disponibles para cualquier persona. Y cualquier niño, mis niños pueden leer la Biblia, pueden entender el Evangelio, gloria a Dios. Son sencillos. Pero la cosa que olvidamos son cosas gloriosas. Son medios gloriosos. Sí. Ahí podemos encontrar a nuestro Dios vivo. ¿Sí? Y ahí el Espíritu Santo nos ayuda a ver a Dios, ¿no? Iluminar las Escrituras a nuestros corazones. Entonces yo creo que muchas veces el error que existe en muchas iglesias acerca de la doctrina del Espíritu Santo es por una mala comprensión de la suficiencia de las Escrituras. Así es. Entonces, si regresamos ahí a los medios sencillos y decimos, tengo algo precioso aquí, glorioso aquí en mis manos, la palabra del Señor, sus palabras para mí, bueno, pues ¿qué más necesitamos? Claro. ¿Sí? Aquí está su revelación.
Y no nos ha dejado solos, nos ha dado algo glorioso, su palabra, su misma palabra. Y también la capacidad, el don de oración, ¿no? Podemos orar y nos escucha. Entonces, así es. Son los medios sencillos pero gloriosos. Así es, y bien decías, son medios sencillos, pero lo difícil es humillar nuestro corazón día con día ante el Señor. A veces decimos, ok, ya lo hice 3 días, ¿no? Abrí mi Biblia, tuve un tiempo de oración y no pasa nada y no cambia nada, ¿no? Y nos desesperamos y es como, otra vez recuerda Lucas 11, ¿no? Al que insiste, se le abrirá, ¿no? Al que llama, al que está ahí dependiendo del Señor. Que realmente busques no el que Dios milagrosamente te transforme o te quite un vicio o un mal hábito, porque eso es secundario, sino que te muestre a Cristo en tu propia vida. Amén. ¿Verdad? Amén. Y eso hará que esa dependencia de ese vicio, de esa actitud, de lo que sea, de pronto se esfume, pero el propósito es Cristo en nuestras vidas, ¿no? Amén. Y el Espíritu Santo siempre nos llevará a Cristo y a tener más la imagen correcta de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Entonces es sencillo los medios que Dios ha puesto, porque aparte Jesús mismo lo dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, ¿no? Yo me voy, pero les dejaré a otro igual que yo, el Espíritu Santo, ¿no? Y Él estará con ustedes y sobre ustedes, y aunque los medios, como decíamos, son sencillos, ¿no? Realmente quien ha pagado todo y quien le ha costado todo es al Señor, ¿no? Pero a veces lo difícil en nosotros es que a veces no tenemos tiempo para el Señor, ¿no? Y al final eso es orgullo, que no tenemos fe, ¿no? En su palabra, ¿no? Que queremos las cosas, que queremos que Dios actúe de forma en como nosotros queremos, ¿no? Es más fácil ir con el pastor, que ore por mí, que me inunde del Espíritu Santo a través de su oración y ya listo, vámonos, ¿no? Y sigo con mis cosas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación íntima con nosotros, ¿verdad? Amén. Eso es. Y creo que una cosa que me ha ayudado con eso, hermano, porque vivimos en un mundo pues difícil, la verdad. Y la verdad es que cada uno de nosotros hemos experimentado eso cuando nos despertamos, ¿no? Y realmente a veces, si somos honestos, nos levantamos y no tenemos muchas ganas de buscarlo, no tenemos muchas ganas de leer nuestra Biblia, buscarlo en oración. Existe en cada cristiano esta lucha, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos sentimos como que hay como hipocresía en nosotros. Pero todavía necesitamos ser obedientes. Claro. Todavía necesitamos confiar en las promesas de Dios. Es decir, que cuando dijo Cristo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la... Tenemos que regresar a la palabra y decir, aquí es mi santificación. Claro. Necesito confiar en esa promesa. Claro. Y necesito ser obediente, aunque no me siento... No tengo las ganas de hacerlo. ¿Sí? Entonces, y siempre Dios es muy fiel. A veces hay temporadas difíciles, pues etapas difíciles cuando estamos buscándolo y no lo encontramos. Pero es un muy buen punto, hermano. Necesitamos, no simplemente leemos las Escrituras, necesitamos buscar a Cristo en las Escrituras. Y si el Espíritu Santo, si uno de sus roles principales es buscarnos, es apuntarnos a Cristo, es glorificar a Cristo, necesitamos dedicarnos a eso también, buscar a Cristo en las Escrituras. Y creo que entonces una clave que me ha ayudado mucho en mi lectura es que no simplemente estoy leyendo, también estoy considerando y reflexionando en el Evangelio, es decir, en quién es Cristo y en lo que Él ha hecho por mí. Siempre. Así es. Porque, bueno,
me gusta mucho las enseñanzas de Paul Washer. Y Paul Washer una vez dijo, ¿sabes? He estado caminando con el Señor por 40 años, algo así. Y dice, todavía solo he tocado el borde del Evangelio. Porque hay mucho más allá. Hay mucho más ahí que quiero entender y siempre podemos meditar en el Evangelio. Entonces, no simplemente es como las instrucciones para la vida cotidiana. Sí, pero también nos da la fuente. Nos da la fuente. Es por Cristo mismo. Es a través de Él. Él nos da la gracia para seguir adelante, ¿no? Y entonces sí, cuando leemos las Escrituras y buscar al Señor, y el Espíritu Santo está ahí con nosotros, ¿para hacer qué? Para apuntarnos a Cristo, para glorificar a Cristo. Exactamente, y creo que ese es el punto principal. Alguna vez, ahorita estaba recordando un testimonio, una persona orando a Dios, decía, un creyente orando a Dios decía, Señor, por favor, quítame este vicio, ¿no? El alcoholismo, drogadicción, X. Por favor, quítamelo y necesito, yo quiero amarte, quiero amar a mi familia, quiero vivir para ya no tener estos vicios y estar bien. Y de pronto el Espíritu Santo dice, no me interesa eso. Es que necesito dejar de fumar, y el Espíritu, no me interesa. Hasta que esta persona dijo, Señor, quítame eso porque eso no te glorifica, porque eso me estorba para poder adorarte, para poder conocerte más. Y entonces el Espíritu Santo contesta, eso sí me interesa. Amén. Es decir, aún cosas buenas que estemos pidiendo, pero si no llevan a glorificar al Hijo de Dios, el Espíritu Santo no está interesado en contestar esas oraciones. ¿No? Entonces, al final todo nos lleva al Evangelio, todo nos lleva al propósito. Es decir, Dios no está interesado en cambiar nuestros vicios solo por hacerlo. Él lo podría hacer en un milisegundo. Claro. ¿Verdad? Sí. Tiene el poder para hacerlo. Pero el punto aquí es, ¿para qué? Una vez que el Señor te limpie, ¿qué vas a hacer con eso? Si no vas a glorificar a Cristo, entonces, o sea, mucha gente fit, ¿no? Deportista, va a ir al infierno si nunca probó una droga. Y va a ir al infierno. El punto es que no glorificó a Cristo en su vida, ¿no? Entonces, todo esto, como bien decías, cuando estamos leyendo la palabra, meditando en la palabra, tenemos que ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Y dejar que el Espíritu Santo nos limpie, nos enfoque, ¿no? Porque a veces estamos orando, pudiéramos, repito, estar orando cosas buenas, pero si no está a la disposición de nuestro corazón en glorificar al Hijo de Dios, el Espíritu Santo no se va a meter en eso. ¿No? Mira. Excelente. Es increíble, increíble la influencia del Espíritu Santo. Amén. Es esencial el Espíritu Santo en nosotros. Me encantan estos dos pasajes, tanto de Colosenses como de Efesios. Como bien decías, es muy similar. Y el contexto, un poquito después de estos dos pasajes, vemos los resultados, ¿verdad? Sí. ¿Quieres tocar esos puntos? Exactamente. ¿Qué dice después? Dice, pues enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios, Padre. Sí. ¿Cómo puedes saber que estás haciendo correctamente tus devocionales, tu tiempo personal con Dios? Pues fíjate un poco, ya que cierras la Biblia, ¿no? Y empiezas a hacer tus actividades, ¿cómo estás reaccionando? Si sigues reaccionando en tu carne, si tu carne sigue frustrada, si sigues con tus pensamientos, muy probablemente ese tiempo lo desperdiciaste. Sí. Pero en cambio,
si estuviste meditando en el Señor, en su palabra, Claro. el Espíritu Santo va a producir en ti gozo, Amén. va a producir palabras de vida incluso para otros, Sí. ¿no? Exactamente. O sea, eso es la evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. A lo mejor tú dirás, pero yo no soy una persona tan positiva que esté cantando, o a lo mejor dices, yo soy súper desafinado y no voy a estar cantando, pero habla de nuestro corazón, ¿no? De esa gratitud que el Señor, cuando nos llena con su Espíritu, sí o sí va a haber gratitud, va a haber alabanza al Señor, va a haber adoración al Señor, ¿no? Y esa es la evidencia real de alguien lleno del Espíritu Santo. Amén. Y no el hablar en lenguas, no en otras cosas místicas. Exactamente, ¿no? hermano. Sino de algo muy sencillo. Y me gusta también en los dos contextos, en Colosenses y Efesios, los dos, el contexto primero, después de eso, cuando dice que cantando y con acción de gracias, en los dos textos, el contexto primero que tocas es el hogar, porque dice en versículo 18, mujeres, estén sujetas a sus maridos, amen a sus mujeres. Wow. Entonces el primer contexto después de eso es el hogar. Entonces si el hogar está en caos, también es, bueno, el Espíritu Santo pues realmente trae orden. Hay orden en nuestros hogares. Comienza en nuestro núcleo, ¿verdad? Exactamente, en nuestro núcleo. Y después viene la iglesia, ¿no? Ajá. Y ese podemos perdonar porque Él nos ha perdonado. Entonces podemos ver como el efecto. El efecto. El efecto dominó, ¿verdad? Exactamente. Oh, Sí. Wow, qué interesante. No lo había notado así. Muchas veces cuando queremos que la esposa se sujete a nosotros, vamos directo ahí. Es que ahí dice, ¿no? Sí, claro. Sujétate a mí, no Claro. sé qué. Pero el énfasis es llenarnos del Exactamente. Espíritu. Wow, qué Es por el interesante. Espíritu Santo. Sí. Qué importante poder leerla en su contexto, Amén. ¿verdad? Y no solo versículos aislados, porque pues es como no disfrutar de todo el banquete que Dios tiene, ¿no? Y solo enfocarte en una sola cosa, ¿no? Claro. Entonces, eso me gustó mucho. Amén. Me gustó mucho. Entonces, vemos que hay dos relaciones del Espíritu Santo en el creyente. La palabra de Dios nos dice que los que hemos creído por la palabra y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él puso esa fe en nuestro corazón. Jesús lo dice ahí en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo va a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Amén. Y esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede escoger a Dios, nadie puede arrepentirse, nadie puede creer en el Evangelio si no es por el Espíritu Santo, esa influencia en nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, Efesios 1, en varios pasajes, que todo creyente, ¿verdad? Dios ha depositado su Espíritu en nosotros. Pero también vemos esta segunda relación que hemos platicado mucho, que es el ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, todo creyente tiene al Espíritu Santo, pero no necesariamente lo tiene rebosando, como Juan capítulo 4, ¿no? Que este diálogo Jesús con la mujer samaritana, Claro. ¿no? Que de tu interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y salpicarán a otros, ¿no? En un sentido de ilustración. Entonces, es importante que busquemos continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Amén. No es una experiencia de un día, Sí. de una vez, Claro. ¿no? Yo alguna vez fui a una reunión de la iglesia y recibí al Espíritu Santo. No, esto es todos los días y ya lo vimos claramente, ¿no? Por medio de nuestra comunión con el Señor, por medio de su palabra. Entonces, Dios quiere regenerarnos, ¿verdad? Dios quiere también satisfacer necesidades en nosotros por medio de su Espíritu. O sea, tú decías hace un rato, a veces no queremos orar, no queremos abrir la Biblia. Y me gusta que tú lo digas porque todos los que te conocemos de cerca, pues casi no lo podríamos creer, ¿no? Como el pastor Nick acaba de decir eso, ¿no? Pero es cierto. Es cierto. Hay veces que no queremos, ¿no? Nuestra carne no quiere. Y ya se me fue la onda lo que les iba a decir, pero qué bendición.
Amén. No, sí, que el Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo Amén. continuamente, Amén. ¿no? A ser regenerados, Amén. la santificación. Amén. Entonces es esencial el Espíritu Santo en la vida del creyente, Amén. ¿verdad? Amén. Completamente de acuerdo. Y una cosa, siempre necesitamos examinarnos, ¿no? A la luz del ministerio del Espíritu Santo. Es decir, que si simplemente hay fruto de la carne, porque vemos en Gálatas 5, nos da el texto acerca de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y si esas cosas, si los frutos no están haciendo producir, no están produciendo en nosotros, entonces necesitamos regresar al principio y decir, realmente yo conozco a Cristo, ¿no? Es una buena forma de decir, que el Espíritu Santo traiga convicción, como ya dijiste, como de pecado y de juicio y de justicia. Y entonces sí, también es la obra del Espíritu Santo. Así es. Para salvarnos. Es como me encanta con Nicodemo cuando Cristo dijo, el Espíritu Santo es como el viento y sopla donde quiera. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces podemos pues suplicarlo. Así es. Señor, por favor, ayúdame para ver esas cosas, y dependiente del Espíritu Santo para hacerlo en todas las áreas, experiencias, áreas, exactamente. Exacto. Ya me acordé de lo que les quería seguir diciendo hace un rato. El Espíritu Santo satisface nuestras necesidades, ¿no? Otra vez recordando Juan capítulo 4, y cuando tiene este diálogo con la mujer samaritana, Jesús, y le dice, dame de beber, ¿no? Y esta mujer pensaba que estaba hablando del agua física, y Jesús empieza a mostrarle su necesidad. Y me encanta porque todos, aún como cristianos, tenemos necesidades, a veces existenciales, a veces nos cuestionamos por qué estamos pasando por una enfermedad, por una crisis, por una falta de trabajo, por, no sé, ¿no? Tus hijos, y todos tenemos necesidades. Y ver que de una forma tan tierna Dios nos ha provisto por medio de Cristo al Consolador. Amén. Pero a veces es al último al que vamos, al que acudimos. Wow. Y el Señor quiere satisfacer por medio de su palabra y de su Espíritu todo aquello que necesitamos. Y teniendo esta agua viva, no tendremos más sed, ¿no? Y a veces estamos buscando, repito, incluso como cristianos, ciertas cosas en este mundo para que nos satisfagan. Claro. Pero realmente el tener una comunión cercana y dejar ser llenos del Espíritu Santo, eso va a satisfacer nuestra vida. Amén. ¿No? Y aparte es gratis. Amén. ¿No? Es gratis. Sí. Gloria a Dios. Sí. Es cierto. Sí. Es cierto, hermano. Entonces, bueno, muchas más cosas que hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo, pero ya tendremos oportunidad, si Dios nos lo permite, en otra ocasión. Claro. Pero Dios nos ha sellado a los creyentes con su Espíritu, nos ha dado las arras, dice ahí en Efesios 1, ¿no? Nos ha dado esta garantía de que somos de Él. Amén. Y por eso es que incluso Dios, a través de su Espíritu, preserva nuestra salvación. ¿No? Y es maravilloso y poder confiar en eso. Y bueno, pues algo más que quieras agregar, pastor. No, amén, exactamente, hermano. Creo que a veces luchamos con como aquí está mi mente y las doctrinas de fe que están aquí en mi mente, y aquí están mis anhelos del corazón, ¿no? Y ¿cuál es como el puente que los une, ¿no? Es como esos pensamientos, las doctrinas con los anhelos. Y por eso buscamos el Espíritu Santo. Así es. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, que el Espíritu Santo abunde en mí para que esas cosas sean unidos, ¿verdad? Claro. Y la palabra de Dios nos ayuda a unir esas cosas, los anhelos con los pensamientos, pero es el Espíritu Santo por su poder
que realmente nos capacita, nos hace esa obra. Eso me encanta, ¿no? Que conecte Exactamente. lo que Dios pone en nuestra mente, la doctrina, sí, pero que conecte con nuestro corazón. Exactamente. Y que se vuelva al final un fruto, ¿no? Porque sabemos que muchos tienen, los demonios, sí, tenían mucho conocimiento. Claro. Sí, si alguien tenía la doctrina correcta, claro, eran ellos. Claro. Sí, sí. Entonces no es suficiente tener la información correcta, la doctrina correcta, sino conectarlo. Claro. Y realmente como un fruto disfrutar y vivir de una forma con satisfacción. Ahora, esto no es mágico, no es que una vez el Señor trajo satisfacción, sino en un sentido sí es como necesito continuamente llenarme del Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces que se me acaba el combustible, ¿no? Claro. Se me acaba claro. Transitando en este mundo, ¿no? Y el Señor por eso es que todos los días nos espera con los brazos abiertos. Amén. Para seguir nutriéndonos a través de su palabra, santificándonos. Amén. ¿No? Amén. Eso es, hermano. Así y es. creo que también podemos dar gracias a Dios por su Espíritu Santo. Así es. Yo no hago eso lo suficiente, creo. Es como, qué bendición. Toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Y a veces, pues, bueno, simplemente por cuestión de otros, como de las enseñanzas de la iglesia, cosas así, pero creo que menospreciando el Espíritu Santo a veces, ¿no? No tenemos tan valor, no vemos el Espíritu Santo como así. Sí, y bueno, pues para eso queremos seguir grabando estos podcasts y que nos animen a seguir buscando al Señor en su palabra, seguir siendo santificados por Él, glorificar a Cristo, extender el reino de los cielos entre nosotros. Y bueno, pues gracias por escucharnos, gracias, si ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más, podría ser también de bendición para alguien más. Y pastor, muchas gracias. Me cuesta trabajo la pronunciación de tu apellido. ¿Cómo es tu apellido? Sí, está bien. Deckard. Ok. Sí, así es. Muchas gracias por estar acá conmigo, compartiendo de esto que nos apasiona, nos encanta. Amén, hermano. Es un gozo. Sí. Gracias. La verdad, gracias. Saludos a tu esposita y a tus hijos. Mañana nos vemos, primero Dios. Pero muchas gracias. Amén. Gracias. Amén. Igualmente. Gracias por amar México. Gracias por amar Tijuana. Amén. Y por amar la iglesia que Dios ha puesto. Amén. Es su iglesia. Sí. Dios es tan fiel. Sí. Tan fiel, hermano. Sí. Gracias a Dios. Y bueno, pues amigos, Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.